Representante a la Cámara, Hernán Cadavid, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a esa audiencia inmensa suya en Colombia, en el exterior, y un gusto volver a estar aquí con ustedes. Por allá, por lo que se llama tan injustamente y tan inexplicablemente, dice que la Cámara baja. El Congreso tiene dos cámaras igualmente significativas y sin la una no funciona la otra. Pero por allá, por la Correcto. Cámara de Representantes, ¿qué está pasando con la reforma política, representante Cadavid? Bueno, doctor Fernando, lo saludo inclusive aquí terminando una sesión de la Comisión de Acusaciones y para entrar en detalle con su pregunta, pues quiero decirle varias cosas. Lo primero es que el día de ayer estábamos dispuestos a iniciar el debate de reforma política en la Cámara de Representantes, se aplazó para el día de hoy, pero algunas consideraciones rápidas sobre lo que allí está sucediendo con ese texto. Lo primero, la razón. Recordará usted y la audiencia que durante la campaña presidencial y del Congreso, más o menos el sector que hoy está al frente del gobierno decía que aquí lo que había era una dictadura, que aquí no había sistema democrático, que aquí lo que había era un régimen de corrupción. Qué sorpresa que a partir del 8 de agosto, a los que antes llamaban corruptos y régimen de corrupción, hoy son con los que hacen coalición y alcanzan mayorías para lograr esas modificaciones que ellos pretenden. Eso es lo primero. Segundo, doctor Fernando, la reforma y el texto en los planteamientos iniciales no corresponde a lo que se hubiese esperado con la expectativa que habían creado. Pues no toca temas sustanciales, en mi opinión, no toca temas del Consejo Nacional Electoral o su funcionamiento, o su manera de elegirse, o su manera de proceder, y simplemente se limita a unos aspectos del Congreso de la República, más enfocada en una reforma de Congreso o de funcionamiento político de Congreso, que en otras medidas. Le explico en este tanto. Uno, están disminuyendo o eliminando las facultades de la Procuraduría General de la Nación para la investigación y sanción de funcionarios o servidores públicos. No hacen la distinción que sea solamente para los electos por voto popular. Yo no sé si eso es un error de la redacción, será motivo hoy del debate cuando yo les diga que es un absurdo que eliminen la capacidad investigativa y sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria. Dos temas más de relevancia. Temas de listas cerradas serán a partir de 2026, por lo menos en los términos como está el proyecto planteado. Paritaria, en términos de lo que llamamos lista cremallera, es hombre, mujer, y empiezan a hacer unas modificaciones de texto para favorecer a los presentes. Entonces, ¿qué están incorporando? Lo que yo denomino el artículo Roy Barreras, y es la posibilidad que un congresista renuncie el día de hoy y mañana mismo pueda estar siendo nombrado como ministro o como director de departamento administrativo. Yo considero que eso es una ruptura del equilibrio de poderes, doctor Fernando, del modelo institucional y constitucional previsto por el constituyente, con o sin razón o sin sentido o con sentido, pero eso es lo que hoy están estableciendo, entre otras cosas. Y finalmente, digamos, de otros aspectos a destacar, o por lo menos a tener muy presente, tiene que ver con la facultad que le estarían dando a partidos políticos del transfugismo a partir de 2026, no a partir de entrada en vigencia de la reforma que estaría siendo aprobada, puede uno prever para más o menos mayo, junio del próximo año, doctor Londoño. Entonces no hay transfugismo de manera que se están curando en salud para irse ellos para donde les parezca. Porque Por supuesto, para qué posponen la vigencia de la norma? Sino para pero, eso. pero además un tema contradictorio, doctor Londoño, y es que si están estableciendo las listas cerradas, también a partir de 2026, sería un hecho, entre otros, defraudatorio de la confianza del voto del elector. Me explico. Si yo, Hernán Cadavid, me levanto el día de la elección, voto por la lista, voy a proponer el ejemplo nuestro del Centro Democrático en lista cerrada, y hay un congresista que pasó en el tercer o cuarto lugar del renglón en voto cerrado, en lista cerrada, va a tener la facultad de poder ir a decirme, no, yo ya no me siento cómodo en el Centro Democrático, me voy para el Partido Verde, por poner solo un ejemplo, doctor Londoño. O sea que lo que está proponiendo la reforma es contradictorio con los postulados que por lo menos está diciendo. Lo que va a propiciar es primero un desequilibrio del sistema
constitucional o del diseño institucional y constitucional cuando permita que el Roy Barreras o el Gustavo Bolívar o el X o Y pase directamente del Congreso a ser ministro, o cuando me permita que una persona electa en una lista cerrada se vaya rápidamente a otro partido. Eso no tiene ninguna razón de ser, y nosotros por lo menos hoy hacemos los planteamientos de reparo y de reproche y de eliminación de esos artículos, donde seguramente nos derroten, doctor Londoño, pero daremos una argumentación de por qué la reforma política la están utilizando es para el beneficio del gobierno, no para la superación o corrección del sistema político colombiano. ¿Cómo le parece, pues, la revelación que nos hace el representante Hernán Cadavid? Están utilizando la reforma política para sus propios intereses y no están pensando en la estructura política que el país tiene. ¿Cómo le parece? Terrible, terrible. Entonces, ¿ayer no hubo debate en la comisión primera, representante? Ayer dimos, digamos, lo que puede llamarse los preliminares y estábamos totalmente listos para enfrentar el debate, y de repente llegaron con una reprogramación, una marrulla de Congreso y de gobierno, y lo que establecieron fue decir, no, vamos a dedicarnos el día de hoy totalmente a reforma política, y eso implica aplazar el debate de moción de censura que se tenía previsto para Irene Vélez, ministra de Minas, el día de hoy en la plenaria. Entonces lo que hacen es tratar de entrar en un solo bloque el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes, todo el día el debate de la reforma política, y con esa razón aplazan la plenaria la moción de censura que se tenía prevista, lo que perfectamente hubiera podido hacerse el día de hoy a las 5 o a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche si se quiere. Es que el debate de la moción de censura se desarrolla en un día, como usted bien lo sabe, doctor Londoño, pero se vota en la semana siguiente. Entonces, con eso establecieron un aplazamiento, ponen a ganar tiempo a la señora ministra, que por aquí la encontramos en estos pasillos del Congreso esta semana, haciendo su campaña para que no vaya a haber votos suficientes en la medida que puedan o logremos una remoción por vía de este control político que se nos permite. Entonces, así es que se está manejando el Congreso de la República en cabeza, yo tengo que decirlo, del Gobierno Nacional, directamente del ministro de Interior, Alfonso Prada. Esa es la manera como se está estableciendo, y nosotros, aunque denunciamos, pues las mesas directivas son de ellos, las mayorías son de ellos, y no nos queda sino acudir también a la opinión, como usted hoy nos lo permite, para que el país conozca lo que aquí sucede. El país tiene que conocer lo que está pasando en el Congreso. Esto no nos puede tomar desprevenidos. Estamos apenas al comienzo del gobierno de Petro y mire dónde vamos. No, ¿Dónde por vamos supuesto. En tantos temas? Y ya nos metieron la reforma tributaria y nos van a meter la reforma pensional. Y se van a robar las pensiones de jubilación de 18 millones de colombianos para convertirlas en gasto público. Eso es inaudito, representante. Pero inaudito, doctor Londoño, pero además le hablo de realidades de lo que aquí ha venido sucediendo. Ayer en el país recibimos una noticia por parte del Gobierno Nacional donde dicen que disminuirían el costo del seguro del SOAT, o el SOAT más bien, al 50%. Hoy escuchamos, porque fue solamente un anuncio, que el gobierno destinará 2.3 billones de pesos año de lo recaudado en la reforma tributaria para pagarle en parte o subsidiar ese costo del SOAT a personas evasoras o a personas que podrían tener alguna capacidad de pago. Por ejemplo, hablan de los taxistas, listo, hay que darles unas ayudas, unas flexibilidades en la forma del pago, pero el subsidio del 50% va a representar que cada año 2.3 billones de pesos durante los próximos 4 años de la reforma tributaria con las que han asfixiado a los colombianos, ahorita va a ir a pagarle el SOAT a los evasores, no solamente a los que no tienen cómo pagar. No están hablando de darle una facilidad en el pago. Doctor Londoño, ¿cuándo dijeron aquí en el Congreso, cuándo dijo el ministro de Hacienda que ese era uno de los fines de la reforma tributaria? Nunca lo dijo, nunca lo dijo. Pagar el SOAT. Entonces, si no quiere, pues no pongan esa norma, pero poner la norma para incumplirla. Pagar la norma, poner la norma para que terminemos pagando todos los colombianos a través de la reforma tributaria. Pero, correcto. Por Dios, ¿qué sentido tiene esto, representante? ¿Qué sentido tiene?
Y yo entiendo simplemente 30 segundos, doctor Londoño, que hay un No, los sector que de la quiera, los que población quiera, adelante. y que hay un sector de la población que necesita, digamos, que se desplaza en su motocicleta, que vive de ese desempeño. Hay que pensar en unas fórmulas, pero no le pueden salir al país con que estaban recaudando una reforma tributaria para luego salir a decir que hay que cubrir un faltante de personas evasoras. Entonces, es entre otros motivos, pero para no perderme de la conversación del día de hoy, lo que sucede en reforma política, que seguramente pase, seguramente la avancen, es simplemente, y el fondo de todo esto es permitirle unas prerrogativas, unas ventajas, ventajosos, los Roy Barreras, los Gustavo Bolívar y todos ellos que ahora llegaron al Congreso y ahora se sueñan pasar al gobierno nacional y que tanto alegaban que las normas y el Congreso no era para beneficio propio, y mire el planteamiento que ahí están haciendo. Estoy seguro que una vez aprobada esa reforma pasan a ser ministros o funcionarios del gobierno nacional. ¡Qué maravilla! Eso era lo que estaban buscando hacer. Ese era el cambio, doctor Londoño. Claro, porque ya queda prácticamente permitido que el gobierno compre al Congreso de la República nombrando las figuras claves del Congreso dentro del gabinete ministerial. Es Por la supuesto. confusión de los poderes, es la Así es. eliminación de la imparcialidad y de la objetividad y de la independencia de cada uno de los poderes, ¿no? El Bueno, Congreso queda. además, doctor Londoño, usted un estudioso teórico del derecho. Recordará esa elaborada teoría de la división de poderes, la independencia de los poderes, por lo menos en el sentido del desarrollo, del diseño institucional, pues hoy se parte y se quiebra, se parte y se quiebra. Esto es como decirle también que usted puede decirle a un juez, no es lo que está planteado, pero hago el paralelo o el ejemplo, que usted pudiera decirle a un magistrado de la Corte Suprema, renuncie hoy, que lo va a nombrar ministro. ¿Eso Bueno, está correcto? ¿Eso está bien? Por supuesto que no. por supuesto que no. Los poderes son tres, independientes, imparciales, cada uno hace lo suyo y por eso se había eliminado la práctica indebida de que el gobierno escogiera de entre los miembros del Congreso a sus propios servidores y seguidores. De manera que no me haga debate, venga para acá, sea ministro del Interior o de Transporte o de cualquier cosa. Eso es Correcto, inaudito. así es. Eso es Esa es la inaudito y reforma eso, política. Esos son los esa es fines de la reforma política. para allá ¿Tocaron el va. Consejo Electoral? No lo tocaron. ¿Tocaron los problemas de financiación cuando encontramos campañas que valen 15, 20 mil millones de pesos por una curula al Senado de la República o 7 mil millones para una curula en la Cámara de Representantes? No tocaron esos temas. Están tratando el diseño institucional y correctivo de los partidos de soslayo, en absoluto. Es decir, que los grandes problemas de la política nacional, la corrupción en la política nacional, ese sistema que hoy permite que una persona pueda gastarse 20 mil millones de pesos buscando el Congreso de la República, para nada va a quedar resuelto, para nada va a quedar resuelto. Al contrario, más incentivo van a tener. Llegan al Congreso de la República, se empoderan en el Congreso para después pedir que quieren ser ministros. Eso es lo que está pasando. Y obviamente el que invierte 20 mil millones de pesos es porque piensa recuperarlos de alguna manera. Absolutamente, doctor Londoño. Entonces, claro, ni preguntemos cuál es la manera de recuperar la inversión que se hace para ser senador o para ser representante. Representante Hernán Cadavid, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted por permitirnos llegar a la opinión a los ciudadanos y que también puedan conocer qué es lo que está pasando dentro de estos muros en los que no nos podemos quedar encerrados. Muchas gracias. ¿Cómo les parece, pues? Toda una reforma política hecha no para beneficio del país y pensando en las estructuras políticas, sino para beneficio de los congresistas que acompañan a Gustavo Petro, para que puedan ser ministros. Entonces, ya invirtieron la plata, son ministros, a ver cómo recuperan la inversión que hicieron. Dios mío, Dios salve a Colombia. Hernán Cadavid, representante a la Cámara